Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo un cilindro para vosotros de la marca ZI Icon del grupo ASA Abloy. Cilindros de muy buena calidad, están realmente muy bien fabricados. Este cilindro me lo envió mi amigo Tony desde Holanda. Muchísimas gracias, Tony. Me comenta que es el modelo SK6 Multiprofil Plus. No sé si he tocado este modelo ya, creo que he abierto algún ZI con de Serreta, pero me pierdo un poco en los modelos. No recuerdo este bocallave, es un bocallave muy abierto, fijaros, muy abierto, tiene guardas por ahí dentro, pero es muy accesible. Si nos fijamos en la llave es muy interesante, esta es la llave, ZI con ASA Abloy, ahí tenemos, fijaros, hay aquí una especie de hueco tipo las de multipunto, que puede ser para un perno, lo que no sé si es activo o pasivo. Este tipo de pernos suelen ser pasivos, simplemente para el control de llave. Y aquí hay tres rebajes más, el primero muy largo, el resto más cortos, que tampoco sé si son para un perno y si es activo. Vamos a echar un vistazo en el interior. No he abierto este cilindro, voy a intentar hacerle la primera apertura en vídeo. No me suele gustar hacerlo porque suelen ser muy desordenadas, muy caóticas, más largas. Vamos a ver si se ve algo. Por allí atrás a la derecha se ve algo. Podría coincidir con el hueco que hay en la llave. Y este elemento de aquí, no sé si eso es un elemento... Parece que sí, que hay a la izquierda también ahí. Yo creo que serán pasivos, no lo sé. Vamos a meter luz por detrás, se ve peor. Ahí parece que hay elementos laterales, no sé si serán activos o pasivos, lo veremos ahora. Muy interesante. En cuanto a la codificación, no es muy buena, la verdad, es casi podríamos decir que mala. Fijaros, tiene los elementos más largos al final, los más cortos al principio, y con ese bocallave tan abierto todos son muy fáciles de colocar, todos son muy accesibles. Aunque estuviese al revés, realmente ese bocallave tan abierto haría que todos fuesen accesibles, pero bueno, siempre gusta más tener una codificación con los más cortos al fondo, es más fácil cometer errores. La codificación, por tanto, no es difícil, pero nunca se sabe. Estos cilindros que están muy bien hechos no necesitan tener a veces ni bocallave restrictivo ni una codificación especialmente difícil para plantear problemas, sin ninguna duda. Las tolerancias habitualmente son muy buenas, lo que no sé es si puede estar amaestrado o lo que, y eso puede facilitar al final la apertura. Bueno, vamos a colocarlo ahí en el aprieto, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, va muy suave, va perfecto. Vamos a ver cómo nos situamos. Cuando hago previamente la apertura, todo esto se acorta mucho porque ya sé qué herramientas más o menos voy a usar. Si esta varilla de limpia encaja bien, pero si tenemos spools puede ser mucho más útil una pry bar para tener control sobre el rotor. Vamos a ver, hay una que es muy fina, esta que es muy fina, pero va muy floja. Vamos a ver esta otra, o esta, no sé cuál es más gruesa, son similares. Voy a utilizar esta de Loloc Tools. Vamos allá, parece que se puede sujetar, aunque si hay spools puede ser un problema, y voy a utilizar... Vamos, el bocallave es muy amplio, pero voy a utilizar esta ganzúa de Peterson, que es bastante estrecha, porque quiero en la medida de lo posible no tocar esos elementos laterales si no es que me lo piden porque son activos, ya que si son pasivos lo mejor es dejarlos en paz y normalmente nos darían la apertura porque son de control de llave. Vamos a ver, ahí podemos intentarlo. Vamos allá, vamos a ver cómo se comporta. Primero pide,
muy abajo, es muy corto, lo hemos visto en la llave, pero sí, el bocallave va muy abajo aquí, puede ser, si no, creería que lo he pasado. Segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto, son 6 pernos, sí, son 6, el quinto ha hecho un clic, sexto ha hecho un clic, vamos a ver, este queda muy abajo, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto pide un clic, tiene un feedback muy bueno, ahí al tocar el primero ha caído en un falso, era algo que me estaba temiendo. Ahí al tocar el segundo se acentúa el falso, tercero pide, da rotación, ahí ha hecho un clic, vamos a ver, este primero parece que está, segundo, el tercero lo acabamos de colocar, cuarto, quinto pide un clic, sexto pide un clic, quinto de nuevo, sexto está, primero un clic, segundo nada, vamos a ver si localizo este tercero, sí, está ahí, cuarto, quinto hay un buen clic, sexto, no vuelve el falso colocado, ahí está al rozar, no ha sido ni empujar, simplemente tantear, apoyarme un poco en ese primero, ha vuelto el falso, segundo, un clic y se acentúa el falso, vamos a ver porque eso suele significar que es un spool también, y aunque noto que mollea efectivamente es un spool, vamos a ver si lo puedo colocar este segundo, wow, ahí he hecho un clic, pero no estoy seguro de haberlo colocado bien, aparentemente sí, tercero nada, cuarto, quinto, sexto pide un clic, creo que ha vuelto el falso, vamos a ver, primero está colocado, segundo parece colocado, tercero no estoy seguro, cuarto da rotación, está cargado de spool y ahí nos vería la apertura. Muy bonito, pero el hecho de tener el bocallave tan amplio y la codificación tan sencilla, con un bocallave restrictivo, esta apertura habría sido bastante más difícil. Bueno, los elementos que veíamos laterales parecen pasivos, yo no he tenido que tocar conscientemente ninguno. Vamos a desmontar este monstruito y vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Vamos allá, una apertura muy bonita, vamos a ver, no quiero que se me cierre. Ahí está, por si acaso está maestrado para poder ver dónde han quedado las lentejas, si arriba o abajo, aunque en caso de estar amaestrado siempre es más fácil, independientemente de que hayamos colocado las lentejas dentro del rotor o fuera. Bueno, este tipo de clip es típico de Z-Icon, la leva en dos piezas, que es la que retiene el rotor, y ahora vamos a ver, voy a utilizar por mayor seguridad y si me lo permite el bocallave, no me lo permite, así que es que me temo que pueda tener huecos laterales. Vamos a ver, vamos a girarlo y vamos a meter una lámina. No me fío nada porque aquí el rotor es mucho más estrecho y además seguro que el rotor tiene huecos entre los que pueden estar o no pasivos y no quiero que se enganche y estropeemos el cilindro. Vamos a ver si consigo meter una lámina. No es fácil porque las tolerancias son buenas. Vamos allá, vamos a desmontarlo.
tengo todo aquí. Me faltan dos elementos de sacar que los voy a sacar ahora con vosotros. En realidad tiene dos barras laterales pasivas para el control de llave. Es muy interesante, no lo había visto. Estoy seguro de que no había desmontado un cilindro como este antes. Puede que hiciese algún modelo similar, pero no este. Fijaros en el rotor. Tiene aquí dos barras laterales, estas que venían, vamos a ver, así. Fijaros si algo empuja internamente esos elementos, que yo creo que vamos a poder ver uno de ellos al menos. Vamos a dar luz, vamos a hacer zoom. Yo creo que ahí, vamos a ver. Sí, este elemento, aquí hay un elemento móvil, no está cargado a muelle aunque lo veis moverse. Soy yo que estoy sosteniendo la... Soy yo... Vamos a ver si enfoca... Estoy sosteniendo la barra lateral haciendo fuerza y así es como consigo que el elemento vuelva hacia atrás, pero este elemento, veis ahí, a ver si lo cojo, ahí está empujando hacia afuera a la barra lateral. Vamos a ver, tiene que ser que coincide con esto. No, es esto, fijaros, eso es un perno. Ahora intentaremos sacarlo, pero además debería de haber aquí unos... estos deberían de tener conexión, vamos a ver. Muy interesante, hay un perno ahí que no habíamos visto. De hecho hay espacio para dos de ellos, ahí hay otro. Vamos a ver si no se me cae. Y en este lado sí tenemos aquí otro elemento que corresponde, entiendo yo, con este elemento de la llave. Ahí está. O sea que tenemos varios elementos pasivos. En este lado estaba la barra lateral, no tenía esos elementos tipo gorja, vamos a decir. Vamos a sacar uno de ellos, pero sí que hay dos pernos pasivos a cada lado y además estos elementos. Vamos a ver cómo son. Ahí está, sí que tiene esa especie de labio, como si sería un slider que conecta con el bocallave. Vamos a guardarlos en su posición y que me imagino que se corresponden con esas hendiduras en la llave que funcionan como un slider. Muy interesante. A ver, intento mostrarlo todo y al final no muestro nada. Vamos a ver, vamos a colocar este slider aquí, esta especie de slider aquí, que es lo que son. Ambos empujan a la barra y además ahí hay un perno y ahí hay otro perno. Vamos a ver si les puedo hacer salir. Ahí está, este sería el trasero del lado, de este lado de aquí, y ahora el delantero de este lado de ahí. Esos dos pernos que entran en contacto con la llave, debe de haber por aquí algún otro elemento con el que ha pegado el de... No lo sé, quizás sea una hendidura de estas o quizás con la guarda y es un corte acero, pero son elementos pasivos de protección de la llave. Hay dos barras laterales, o sea que deberíamos de encontrarlos aquí. Ahí están, ahí tenéis dos ranuras laterales en los que enclavan y bloquearían el giro caso de introducir una llave con la misma codificación, pero que no tenga estos rebajes, que no tenga los rebajes en el sitio preciso. Puede servir para mastreamiento. Bueno, la fabricación de los Z-Icon, perfecta. Aquí tenéis la mecanización, muy bonita, todo bordes muy afilados, todo perfecto. Realmente muy bonito el cilindro. Como veis, tiene espacio para dos pernos pasivos en un lado y tres slider, y un perno pasivo en el otro lado y tres slider, dos barras laterales, todos ellos pasivos. En cuanto a lo que hay que ganzuar, es lo que habíamos visto durante el ganzuado. Los pernos son normales, los dos primeros perno y contraperno de acero, el resto todos de latón. Segundo, tercero y cuarto son spool, unos spool biselados muy bonitos,
una verdadera gozo. Bueno, disculpad el corte, esto es lo que pasa cuando grabas y no borras, que se te llena la memoria. Estábamos con los pernos, como os digo, son contrapernos biselados, estos spool, la parte ancha del spool está biselada, muy bien hechos, muy interesantes, una verdadera gozada. Encontrarte este tipo de pernos, hasta los pernos normales son perfectos, en todo no hay, están muy bien mecanizados. Una gozada, una gozada. Bueno, respecto al ganzuado, no ha sido una apertura difícil, el bocallave amplio y la codificación, aunque sobre todo el bocallave amplio, esa es la importancia de un bocallave restrictivo. El bocallave amplio ha hecho que sea fácil ganzuarlo, este en concreto, a pesar de las buenas tolerancias y de los pernos de seguridad, y su punto fuerte está en este conjunto de elementos. Vamos a ver esos pernos que no los hemos visto, de estos elementos pasivos. A ver, hasta ahí nos podremos acercar. Vamos a separar a este, que es el del lado derecho, mirando de frente, y lo tenéis. Esta punta es la que tocaría a la llave y el resto del elemento está metido ahí en el alojamiento, y estas son las barras laterales de acero, que no lo habíamos visto. Por supuesto, los sliders, estos elementos. Lo que toca a la llave es, según entiendo yo, este pequeño labio de aquí, y ahí entraría la barra lateral. Este es el otro, que es mucho más pequeño. Una gozada de cilindro para ganzuar, muy interesante. Lo guardaré por ahora en mi colección hasta que encuentre uno completo. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco, Tony. Creo que se me está acabando otra vez la tarjeta. Espero que aguante y no tener que hacer otro corte. Y esta ha sido la apertura de este ZI Icon SK6 Multiprofil Plus. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.